Buenos días, bienvenidos a todos a nuestra reunión de Rotary Club de Buenos Aires, hoy con una agenda intensa. Tenemos, además de nuestro orador, la presencia de el amigo Emilio Dumé, quien nos acompaña hoy en la mesa, así que los invito a disfrutar de la reunión y vamos a presentar el saludo a las banderas. La bandera argentina, la bandera rotaria, la bandera de la Ciudad de Buenos Aires y la bandera rotaria. Bueno, muchas gracias, podemos tomar asiento. Bueno, nuestro secretario honorario Guillermo Combal nos va a brindar el informe de secretaría. Guillermo. Señoras, invitados especiales, amigos rotarios, muy buenos días. Preside la reunión nuestro presidente, el señor Jorge Grimpel. Lo acompañamos en esta mesa cabecera, el orador de la fecha, el arquitecto Andrés Duprat, director del Museo Nacional de Bellas Artes de Argentina, a quien le damos una muy cordial bienvenida. Nos hablará sobre nuestros desafíos para los museos. El orador será presentado y entrevistado por la periodista Clara Mariño, quien también coordinará las preguntas que se le formulen. Los socios que deseen formular preguntas lo podrán hacer llegar a través del celular del club. Nos acompañan en esta mesa los nuevos socios que hoy se incorporan y que al mediodía se reunieron previamente con el Comité de Información Rotaria que preside el doctor Jorge Patané. Me refiero al señor Juan Manuel Casas, quien como socio activo ocupará la clasificación Enseñanza Deportiva. Su padrino es nuestro consocio Federico Carenzo y Antonio Raimundo Marín, quien como socio activo adicional ocupará la clasificación Enseñanza Ciencias Empresariales. Su padrino es nuestro consocio Sergio Crivelli. Asimismo, compartimos la mesa con los consocios Roberto Yermoli, Jorge Patané, Steven Weiner, miembro del capítulo de Educación, activo miembro, Juan Pablo Maglier, presidente del Comité de Programas, y Juan Insúa, presidente electo, ejercicio 2023-2024, y Eduardo Casap, presidente del Comité de Actividades de Compañerismo, quien nos ofrecerá el tradicional saludo de cumpleaños a los consocios nacidos en el mes de septiembre. Los socios que cumplen año recibirán un libro a la salida de reunión, gentileza de editorial Penguin Random House y de nuestro consocio Javier López Llobet. Especialmente invitados nos acompañan Emilio Dumé, invitado por nuestro presidente, el señor Julio Crivelli, presidente de la Asociación de Amigos del Museo Nacional de Bellas Artes, invitado por Juan Pablo Maglier. Guillermo Ferraro, invitado por Rodolfo Canese Méndez, y Sole Hijo, invitado por su padre, Federico Hijo. En una mesa frente a la cabecera se encuentran presentes Emiliano Luaces, Nicolás Fernández Miranda, el exgobernador de distrito Edgardo Murúa, Marcelo Bubis, Alberto Rueda y Armando Casas, todos del Rotary Club de San Telmo, invitados por Juan Manuel Casas. Contamos también con la presencia de Gustavo Arach, del Rotary Club de Rosario. El próximo miércoles 5 de octubre ocupará la tribuna la ministra de Educación de la Ciudad de Buenos Aires, la señora Soledad Acuña, quien hablará sobre la educación como instrumento para crear futuro. Quiero decirles que escuchamos la sugerencia de los consocios y pido disculpas si a veces cometemos errores. Estamos tratando de mejorar y por eso hacemos. Verán que el pensamiento de Paul Harris lo estamos modificando y estamos tratando de que llegue a un lugar dentro de nuestro informe como se merece. Asimismo, quiero agradecerles a todos por la presencia, que cada vez es más numerosa. A todos ustedes, muchas gracias por acompañarnos. Sean muy bienvenidos al Rotary Club de Buenos Aires y Yanato va para los que profesan
la religión judía. Invito ahora al ingeniero Juan Insúa, que nos brindará un importante mensaje. Juan. Buenos días a todos. Es para mí un gran gusto estar hoy con ustedes para comunicarles una novedad importante. En el mes de marzo, la anterior Junta fue a Londres a firmar un convenio de hermandad con el Rotary Club de Londres. En esa oportunidad, yo, que era miembro de la Junta anterior, recibí un mail con una foto donde vi que estaban nuestros representantes con un rotario de Ucrania. Le solicité al entonces secretario Federico Carenzo que me enviara el contacto, cosa que hizo, e inicié una relación muy buena con este señor de Ucrania que se llama Sergii Sabatitsky, en arábigo. No sé cómo se pronuncia en cirílico porque el nombre tiene el doble o el triple de letras. A raíz del contacto que hicimos, logré que determinadas ayudas llegasen a Ucrania, como ser varias ambulancias y muchas laptops para educación a distancia de los chicos. Como ustedes saben, en las invasiones estas, una de las cosas que se hace es bombardear las escuelas. Entonces la educación a distancia es muy importante. Eso creó un lazo de afecto con una persona que yo no conocía, basada en la hermandad rotaria, que es un concepto que nos une a todos los rotarios del mundo. Ellos me propusieron y nosotros aceptamos hermanar al club de ellos con nuestro club. Y eso se va a firmar hoy digitalmente en la mesa principal. Va a firmar nuestro presidente y va a firmar nuestro secretario honorario el convenio de hermandad con el Club Rotario Kharkiv International de Kharkiv, y después se lo vamos a mandar a ellos. Cuando termine la guerra hemos coordinado en el texto que se está firmando que nos vamos a reunir acá para poner una ofrenda en el Monumento a San Martín y allá en el Monumento a la Independencia en Kharkiv. Kharkiv, para que sepan, fue la primera capital de Ucrania, antes que sea Kiev. Es un país de 40 millones de personas. Es un país que tiene 24 provincias, 2 ciudades independientes y una república independiente que se llama Crimea, que ahora está ocupada por Rusia. Y realmente es gente fenomenal, así que estoy muy contento de haber traído este hermanamiento para nuestro club. Muchas gracias. Bueno, hemos concluido entonces el acto formal y me permito felicitar a Juan Insúa por tan brillante gestión para hermanarnos con el Rotary Club de Kharkiv. Así que es una gran gestión rápidamente implementada, así que nos enorgullece este acuerdo de hermandad con el Rotary Club de Kharkiv International. Bueno, y vamos a proceder ahora a la incorporación de 2 socios y vamos a comenzar con el señor Juan Manuel Casas, a quien le pedimos, y también a su padrino Federico Carenzo, que se acerquen al podio para que hagamos la incorporación de práctica. Señor Juan Manuel Casas, clasificación enseñanza deportiva. Su padrino es Federico Carenzo. Señor Juan Manuel Casas, ha sido usted elegido miembro de este club porque sus socios saben que es una persona representativa de su actividad y que sus cualidades morales lo habilitan para ser un buen rotario. Estamos seguros que cumplirá dignamente con sus obligaciones rotarias y que difundirá adecuadamente los principios, objetivos y finalidades de Rotary. Al recibirlo en este ambiente de amistad y propósitos desinteresados, en nombre del Rotary Club de Buenos Aires, me complazco en expresarle nuestra más cordial bienvenida. Le hacemos entrega del diploma correspondiente y de su insignia como rotario.
Bueno, invitamos a nuestro padrino, al padrino de Juan Manuel Casas, Federico Carenzo, y luego a Juan Manuel Casas que nos den un breve mensaje con motivo de su incorporación. Federico. Estimados amigos, hoy con mucha alegría presento como socio a Juan Manuel Casas. A Juan Manuel lo conocí apenas me incorporé a Rotary, ya que como miembro del Rotary Club San Telmo Constitución habitualmente se sumaba a las visitas de nuestro amigo Edgardo Murúa. El año pasado tuve el honor y el placer de trabajar junto a él en la organización del evento en la Ciudad Cultural Conex a beneficio de la Fundación Rotaria, donde intervino el conjunto Escalandrum. Allí, todos los que participamos pudimos apreciar su capacidad de organizar y coordinar equipos y su compromiso y apego a nuestros valores rotarios. Luego de esa experiencia, forjamos una amistad sincera y cuando me enteré que por cuestiones laborales ya no podría continuar asistiendo a las reuniones semanales de su club de origen, enseguida coordinamos con Edgardo Murúa, Jorge Grimpel y Guillermo Combal la incorporación a nuestro club. Juan Manuel se incorpora en la clasificación de enseñanza deportiva. Además, tengamos presente que también es un reconocido empresario gastronómico, siendo titular de El Vasco Francés, el restaurante español del club homónimo y del Hotel del 900. También es titular de una empresa de eventos deportivos llamada Lica. En todos estos lugares siempre recibe a los rotarios con los brazos abiertos. Juan Manuel es una persona de bien, siempre dice lo que piensa y tiene una tremenda capacidad para bajar a tierra y concretar las ideas que se le presentan. Juan Manuel, en este entorno de amistad te damos una muy cordial bienvenida al Rotary Club de Buenos Aires. Bueno, no me voy a aburrir mucho después de tremenda presentación que hizo Federico. Primero que nada agradecerle a Federico y a Jorge y a Guillermo por la invitación. Soy rotario hace varios años, año 2016, heredado por mi papá, que es rotario hace 40 años, que está en aquella mesa. Y por motivos laborales, como decía recién Federico, no podía continuar siendo de mi club. Y si hay un club donde me siento cómodo, porque ya he compartido varias mesas con muchos de ustedes y unos cuantos ya los conozco, era este, que es un club de almuerzo y es un club, claramente es el club decano y el más importante y el que, bueno, del cual estoy orgulloso de pertenecer a partir de ahora. Como bien dijo Federico, las puertas de mis restaurantes, para los que gusten comer, están siempre abiertas y con una especial atención. Muchas gracias. Bueno, invitamos ahora al otro socio que se incorpora, Antonio Raimundo Marín, en la clasificación de enseñanza Ciencias Empresariales, cuyo padrino es Sergio Crivelli. Señor Antonio Raimundo Marín, ha sido usted elegido miembro de este club porque sus socios saben que es una persona representativa de su actividad y que sus cualidades morales lo habilitan para ser un buen rotario. Estamos seguros que cumplirá dignamente con sus obligaciones rotarias y que difundirá adecuadamente los principios, objetivos y finalidades de Rotary. Al recibirlo en este ambiente de amistad y propósitos desinteresados, en nombre del Rotary Club de Buenos Aires, me complazco en expresarle nuestra más cordial bienvenida. Bueno, muchas gracias y vamos a darle ahora la palabra a su padrino Sergio Crivelli y posteriormente al socio ingresante. Sergio. Gracias, Jorge. Bueno, buenos días a todos. Tengo el honor de presentar hoy a Antonio Marín como nuevo socio del Rotary Club de Buenos Aires.
Antonio lo conocí hace muchos años, cuando ambos éramos muy jóvenes. Era ayudante de cátedra de una de las materias de Ciencias Económicas de la carrera de Contador Público y fue profesor mío. Me quedó un buen recuerdo de aquella época. Él no sabía que yo era alumno de él en ese momento. Y muchos años después, en el 2007, Antonio era el director de la carrera de Contador Público en la Universidad del SEMA, que abrió él esa carrera dentro de la universidad, y me invitó a tomar el curso de auditoría. Así que tuve el honor de compartir con él durante 10 años, del 2010 al 2017, siendo profesor en la carrera de Contador Público de UCEMA, bajo la conducción de Antonio, con el cual construí una verdadera relación de amistad. A partir de ahí seguimos compartiendo cosas de la actividad, él desde la academia y yo desde la profesión, trabajando en mi firma. Y la verdad que me siento muy a gusto haciendo muchas actividades con Antonio, valoro mucho su ética y su capacidad de hacer. Más allá de la actividad académica, Antonio también fue CEO de importantes compañías y también tuvo una actuación muy destacada como profesional. Así que para mí es un honor hoy invitarlo al club, Rotary Club de Buenos Aires, y que pueda compartir esta relación de amistad con todos nosotros, que estoy seguro que la va a disfrutar y ustedes también van a disfrutar de Antonio. Muchas gracias. Bueno, primero muchísimas gracias, Sergio, por confiar en mí. Como diría una cuestión de fórmula, espero estar a la altura de las circunstancias. A pesar de haber dirigido empresas multinacionales, siempre me interesó la educación. Estoy ligado a la educación. En este momento ejerzo el puesto de vicerrector de la Universidad del SEMA. Y porque creo firmemente en que la educación es el único camino para salir de este país adelante. Y en eso vamos a trabajar y espero poder aportar desde ahí. Algo más, simpático, hoy me decía el doctor Patané, ¿por qué hablaba el esloveno? Pues soy de origen esloveno. Mis padres son exiliados de la ex Yugoslavia hace 50 años atrás, por eso domino el esloveno y conozco lo que está pasando en Ucrania, en la cual estuve hace poco. Y también, si se puede colaborar en algo, lo puedo hacer. Muchísimas gracias nuevamente a todos. Bueno, como les decía, nuestra agenda de hoy es muy intensa, así que vamos a proceder a pedirle a Clara Mariño que haga la presentación de nuestro orador. Hola, buenas tardes. Nuestro orador de hoy, Andrés Duprá, es arquitecto, curador de arte y guionista de cine. Es desde el año 2015 director del Museo Nacional de Bellas Artes. Fue además director de artes visuales del Ministerio de Cultura, del Centro de Arte de la Fundación Telefónica y dirigió los museos de Bellas Artes y de Arte Contemporáneo de la ciudad de Bahía Blanca. Como curador realizó más de un centenar de exposiciones en los principales museos y centros de arte, no solo de la Argentina, sino también de China, Francia, México, España y los Estados Unidos. Condecorado por Francia y por Italia por su aporte al arte y a la cultura, Andrés Duprá fue curador de la exposición representando a nuestro país en la Bienal de Venecia en su edición número 57. Como guionista premiado de cine, se le deben guiones de importantes películas argentinas como El Ciudadano Ilustre, Mi Obra Maestra, Competencia Oficial y El Hombre de al lado. Andrés Duprá, es un placer escucharlo. Hola, buenos días, gracias por invitarme.
Como ven, soy bastante polivalente. Yo lo digo en broma que en Argentina es necesario diversificarse, pero digamos que mis dos pasiones más importantes son la gestión cultural, de la cual tengo una trayectoria de muchas décadas, y también los guiones de cine, que eso fue una actividad más reciente, pero que no sé cómo se ve de afuera, pero no son cosas disímiles para mí, porque quien haya visto las películas tratan también un poco del mundo del arte, de la cultura, de las imposturas del arte. Entonces, digamos que mi acción como gestor cultural, como director del museo, nutre de alguna manera también las ideas de los guiones y me permiten ser creativo en otro campo. El Museo Nacional de Bellas Artes, quería hacerles una pequeña introducción sobre el museo porque quizás no todos lo conocen bien. El Museo Nacional de Bellas Artes es un museo importantísimo, o sea, probablemente sea el museo más importante de Sudamérica de artes visuales. Es un museo que tiene 125 años, se inauguró a fines del siglo XIX, en 1896. A instancias de un gran intelectual, crítico y artista que se llamó Eduardo Schiaffino. Hay obra de Eduardo Schiaffino incluso en la colección expuesta, pero para nosotros es una personalidad clave porque fue quien logró, digamos, acumular todas las fuerzas y convencer a todas las personas influyentes para finalmente que Buenos Aires y Argentina tenga un gran museo. El museo, les decía, se inauguró en la Navidad de 1896 en donde ahora son las Galerías Pacífico, que se llamaban Bon Marché, ese mercado. Hace, yo creo que, bueno, en pandemia, hace un año y poco, desde hace un año y poco tenemos un espacio, el Museo Nacional de Bellas Artes, esto también es algo que muchos no saben. Tenemos una sala que manejamos desde el Museo Nacional de Bellas Artes, en donde era el espacio fundacional del museo. Hicimos una inauguración presentando un conjunto de obras que pertenecían a las al núcleo de 160 obras con las cuales Schiaffino pudo inaugurar el museo. Ese fue también un gran logro de Schiaffino, que fue, digamos, de alguna manera generar la confianza de coleccionistas y de familias que tenían muy buenas obras para que las leguen al Estado. Eso es una lucha que llevamos adelante día a día. Quiero presentarles también que está el doctor Julio Crivelli, que es el presidente de la Asociación Amigos y que trabajamos codo a codo, cada uno desde su lugar, en ese propósito. Entonces les decía, el concepto de museo de Schiaffino era justamente un museo como universalista, no era un museo que iba a tener una especialidad determinada. A él le interesaban todas las disciplinas artísticas dentro de las artes visuales y cualquier proveniencia. Podía haber sido un museo, no sé, de arte nacional o latinoamericano, y no, él lo amplió al máximo. Les decía que se inauguró en 1896 y enseguida él luchaba para que realmente no sea solo una vidriera para el público, para los visitantes y para la ciudad, sino para que cree los cimientos de un arte argentino. Eso le valió una situación muy particular de la época, que es que un crítico de arte español que se llamaba Ausón, a través de unas polémicas públicas lo desafió, diciéndole que por ahora no iba a existir un arte argentino y que eso iba a pasar 200 años más adelante. Se enfrentaron los periódicos de la época al punto de que se retaron a duelo y fueron a duelo. Por suerte no murió ninguno de los dos, pero eso da la pauta un poco de una situación de época donde Schiaffino bregaba para que comience a existir, así como existe un país que se llama Argentina, un arte argentino. Obvio que se nutría del arte europeo, del arte occidental, pero nutrido con características propias.
El museo, en las Galerías Pacífico también estaba el Ateneo, había ateliers de artistas, realmente era un foro bastante bohemio de la plástica y de la cultura de la época. No es que era una institución creada como si fuese un plato volador en un contexto extraño, sino que realmente hizo una cosa muy inteligente, que es alimentarlo desde las actividades. El museo estuvo ahí hasta 1909, que fue trasladado a un edificio que ahora no existe, que estaba en Plaza San Martín, para allá, que era un palacio de cristal. Hay fotos, es bastante interesante de verlo, que fue el pabellón que envió a Argentina a la Exposición Universal de París de 1889. Ese pabellón fue repatriado después que terminó la exhibición y lo montaron en Plaza San Martín. Obviamente hoy hubiera sido inaceptable tener un museo para preservar obras con los estándares de preservación que sea de hierro y vidrio. Schiaffino de hecho se quejó, él prefería el edificio anterior, el de las Galerías Pacífico, pero en general los directores de museos no es que tenemos tanta importancia como para imponer muchas veces nuestra voluntad, entonces se trasladó ahí, pero siempre hubo como un dejo de provisionalidad, porque no era el lugar adecuado, si bien la ubicación en la ciudad era muy buena, ¿no? En 1906 Schiaffino viajó a Europa, yo me río de las diferencias que hay ahora, con un montón de dinero del Estado a comprar más obras, porque tenían obras que provenían sobre todo de colecciones privadas que las habían donado, y él fue a Europa a comprar. Eso fue clave también, porque, no voy a entrar en detalles, pero compró obras que hoy valen como todo el edificio del museo, más o menos, en el momento que había que comprarlas. Digo, Gauguin, por un ejemplo, ¿no? Y también compró, que esto acá va un aviso, compró una colección entera de dibujos antiguos, de dibujos del Renacimiento, de Carracci, de los máximos de Giorgio Vasari, etc. Y que la vamos a exponer por primera vez en forma completa, porque se va a hacer un catálogo razonado de todos los dibujos del museo el año próximo. Eso, entre otras cosas, le costó el puesto al querido Schiaffino, porque cuando volvió con esos dibujos, piensen que es la primera década del siglo XX, ¿no? Cuando volvió con esos dibujos se levantaron sospechas, porque unos no estaban firmados, otros, y cómo es. Él los compró de buena fe, compró una colección estupenda, yo no soy experto y perito de eso. El experto del Museo Nacional de Bellas Artes, que sí los conoce y es quien digamos, dirige esta edición del catálogo razonado, da fe que son de altísima calidad. Ya los vamos a poder ver todos, pues ni yo mismo los vi todos de ninguna manera, porque los dibujos no se pueden exponer mucho tiempo por cuestiones de preservación, no se pueden dejar como una pintura. Entonces, incluso cuando mostramos dibujos, no pueden superar más o menos los 3 meses de exhibición para que no se arruinen. Bueno, le sigo el cuento de las sedes, que eso es en medio una metáfora como de nuestro país. Finalmente, bueno, entonces eso les decía, le cuesta el puesto, yo creo que en el 10-11 se va. Por suerte el museo sigue, ya estaba lo suficientemente fuerte como para tener autonomía de sus directores, y en 1933, en lo que era la antigua Casa de Bombas de la ciudad de Buenos Aires, que es donde está el museo ahora, en Avenida Libertador, ese era un edificio fantástico, también del siglo XIX, que proveía agua potable a la ciudad. Cuando eso se trasladó más al norte, Alejandro Bustillo, uno de los grandes arquitectos argentinos, hizo una remodelación y lo adaptó para museo, que se inauguró en el 33. Ese es el museo, la sede en la cual estamos nosotros ahora. Por supuesto que esa sede tuvo una serie de acondicionamientos, de modernizaciones, porque además del paso de los años,
la museología se fue desarrollando muchísimo y entonces empezó a haber como una sinergia en relación al cuidado de las obras, unos estándares internacionales que había que cumplirlos sí o sí, entonces las salas tenían que acondicionarse de determinada manera y tener ciertos criterios de... Clara, vos decime cuando me estoy apurando porque yo... Si no, sigo, nos quedamos acá. Entonces, después, otro hito importante en la construcción del museo fue en 1960, en el gobierno de Frondizi, que se hizo la celebración del sesquicentenario de la Revolución de Mayo y se hizo una gran feria a lo largo, sobre todo de Figueroa Alcorta, desde Retiro, digamos, pasando por donde es ahora el museo o la Facultad de Derecho, con una serie de stands diferentes. Bueno, uno de los más importantes fue un pabellón que se construyó ad hoc para esa ocasión, que hasta hace muy poco teníamos la duda, con Julio también, de si había querido ser permanente. Bueno, la Torre Eiffel, que se hizo en 1899, en la misma Exposición Universal donde Argentina tenía ese Palacio Cristal, eso en origen iba a ser desarmable, después quedó, por suerte quedó también. Teníamos un poco la duda también si el edificio de pabellón que hicieron en 1960 también, pero las últimas informaciones es que querían hacerlo para siempre. Lo que pasa es que, bueno, entonces se hizo ese edificio que es lindísimo, ustedes lo conocerán, pienso que algunos también porque hay un restaurante abajo, está la sede de la Asociación Amigos del Museo de los años 60 y tiene una gran sala de exposición arriba conectada al edificio Bustillo. Ese edificio también arquitectónicamente es formidable, parece una obra de Mies van der Rohe, pero adolecía de que no cumplía con los estándares de preservación. Nosotros en ese edificio hemos hecho muestras de Turner, de Miró, de los principales artistas del mundo, que, para los que no saben, cuando uno programa o empieza conversaciones con una institución internacional para hacer una muestra de ese tipo, uno tiene que cumplir digamos, unas normas para estar en esa categoría. Es como si fuese, no sé, yo no sé mucho de fútbol, pero como la cancha de River podría servir para la final de un mundial, pero alguna otra más pequeña o que no cumpla, no. Bueno, lo mismo, eso se llama Facility Report y son las condiciones de seguridad de la exhibición, el profesionalismo, si tiene cámaras, etc. Ese pabellón, y todo el museo por supuesto las cumple, por eso nuestro Museo Nacional de Bellas Artes puede traer las muestras más importantes del mundo y las ha traído y espero que las vamos a seguir trayendo. Esa es un poco la historia de los edificios del museo. En todas las generaciones, en todas las gestiones de los distintos directores que hubieron, cada uno con su impronta, siempre está presente la idea de hacer crecer el edificio de alguna manera. Uno adhiere a algunas ideas más que otras, pero eso es un sentimiento común del sector, digamos, digamos, que ama las artes visuales, los museos y la cultura. De hecho, nosotros tenemos también unos proyectos y prendemos velas para que se cumplen en un país que siempre es difícil, pues siempre da la impresión que nunca la cultura es una prioridad. Pero no perdemos las esperanzas. Porque, por ejemplo, el museo exhibe alrededor del 10% de las obras que tiene. El museo tiene 13.000 obras, desde lo que les contaba en 1896 hasta ahora, en distintas gestiones, más dinámicas, menos, fue enriqueciéndose con donaciones, con compras, a través de la acción de la Asociación Amigos, etc. Entonces, realmente tiene un volumen de piezas que sería lindísimo exhibirlas a la sociedad, porque es un museo público, es un museo nacional y nos pertenece de alguna manera a todos. Entonces, ese es un poco el espíritu de la idea de crecimiento de los museos. Y veo que se acerca Clara, pero entonces me voy a apurar a decir una cosa. Y lo que me ha tocado a mí últimamente fue un gran crecimiento de la institución museo, pero no necesariamente del Museo Nacional de Bellas Artes, sino de los museos en el mundo. Ustedes recordarán, porque algunos peinan canas, que hace, no sé, más de 30 años, está bien, los museos eran sobre todo dedicados a un público específico,
que le interesaba, pero en los últimos 20 años, cualquiera que va a Nueva York, va al MoMA o al Metropolitan, no necesita tener un interés particular, se han transformado realmente en espacios de reunión social, de intercambio. Incluso va gente que por ahí no le gusta para nada el arte, pero son muy lindos los edificios, son muy lindas las tiendas, son muy lindos los restaurantes, uno encuentra gente, ve, como digo yo, también son lugares donde hay wifi, donde hay aire acondicionado, entonces en invierno hace calor y en verano está fresco. Y entonces, en las gestiones actuales de los museos, uno tiene que contemplar todos esos roles nuevos de alguna manera, que no estaban antes. Antes eran más lugares de estudio, lugares de una élite, de un sector, y hoy por hoy han diversificado al infinito sus capas, digamos. ¿Estamos? Más o menos. 5 minutos más. Bueno, ahora ya está, dije todo. No, mentira. 3 minutos más. 3 minutos más. 3 minutos. Bueno, y después, otra cosa que me gustaría también compartirles es que ese museo, que también no lo tienen por qué saber, es un ejemplo de profesionalismo, no gracias a mí para nada, pero es importante que se sepa, es una institución pública con una organización muy profesional, dividida en las áreas. Yo conozco la mayoría de los museos del mundo, incluso algunos internamente. Tiene una estructura absolutamente seria y profesional. Tiene el número de personas adecuado, somos 125 personas que trabajamos ahí, o sea, no está sobrepoblado como pasa a veces con las dependencias públicas. Tiene un servicio de seguridad formidable. Hoy algunos sabrá que en 1980 hubo un robo bastante sonado en el Museo de Bellas Artes, extraño, del cual se recuperaron algunas piezas años más tarde. Hoy es como bastante infranqueable. Tenemos, qué sé yo, para decirles un ejemplo, ustedes conocen, el edificio tiene 8.000 metros cuadrados, tiene 50 personas de seguridad durante el día y 18 personas durante toda la noche siempre, además de cámaras, alarma, etc. Hoy, y la historia del robo de los 80, había 2 personas, un sereno y un bombero. No estoy echando la culpa a nadie, es que era frecuente, era así. Entonces nada, yo los invito desde este foro al cual me han invitado a que vayan al museo porque es formidable la colección, es gratuita. Y una última cosa. Hace 2-3 años, yo creo que en el 2018, más ahora, creamos un área, pues el museo tenía una particularidad, era un museo quizás demasiado europeo, como muchos. Borges decía que los argentinos nos sentimos europeos en el exilio. Tenía un poco esa impronta, como que, bueno, las obras más importantes del museo eran las obras del impresionismo francés, etc. Y el museo tiene una colección formidable de arte precolombino. Entonces, ahora en el guión permanente, pues el museo saben que tiene una colección permanente y después muestras temporarias, nosotros incluimos, así como está arte holandés del siglo XVIII, arte español, una sala de Goya, una de Rodin, hay un circuito de arte latinoamericano, pero no de cualquier arte latinoamericano, de arte latinoamericano de pueblos que vivieron en la zona de Argentina. No sé, no soy experto en eso, pero Ciénaga, Aguada, etc. Entonces, hay un recorrido posible que lo diferencia de un museo que podría estar en Europa. Pues uno ve arte precolombino, pasa a una sala de arte colonial y después hay varias salas de arte argentino del siglo XIX. Y como el 35% de la gente que visita el museo, que por cierto es muchísima, son extranjeros, eso le da un diferencial y un atractivo interesante. Bueno, ahora sí, gracias. Andrés Duprá, muchísimas gracias. Bueno, acá tengo varias preguntas, voy a tratar de unir 2. Una de ellas dice, he visitado la web del museo y me ha parecido muy importante. Quisiera saber cuántos artistas tienen subidos a la página. Hay subidas 2.500 obras, pero una cosa que no voy a hacer largo. Con la pandemia, que fue una cosa, bueno, la vivimos todos, cerraron todos los museos del mundo, yo creo que por primera vez en la historia. Entonces, todos los museos, cada uno en su escala, desde un museo pequeño hasta el Louvre, tuvimos que
no perder fidelidad con la gente que... Al museo piensen que vienen entre 600 y 700.000 personas por año, o sea, es una gran cantidad. Entonces fue así que se desarrolló muchísimo el museo virtual. Se hacía la página, muestras que uno recorría virtualmente, la presencia en las redes para no perder, digamos, ese contacto con la gente que nos visita. Por eso también es buena la página. Otra pregunta, ¿existe una exposición online de las 13.000 piezas? No, existe nosotros tenemos todas las piezas, sí, están catalogadas. En la página uno accede a 2.500 de esas, más o menos, te digo, de las 13.000. Ahora, si uno va al museo, hay una base de datos donde uno accede a las 13.000 piezas. Un investigador, digamos, un estudiante, ¿no? Acá me señalan que hay un proyecto para trasladar el 80% de las obras del museo a Tecnópolis. ¿Es esto cierto? ¿Es esto probable? ¿Estas obras pasarían a depender de la provincia de Buenos Aires? No, qué bueno me das la oportunidad de hablar de eso. No, eso sí fue una idea, porque nosotros estamos constantemente viendo alternativas, como les decía, yo y cualquier otro. También hace unos años se hablaba de la posibilidad del canal público, que hoy es raro tener un semejante canal, o no son así los canales, por ahí en los 70 sí eran. Nosotros tiramos como muchas puntas. Una punta era conseguir un edificio que estaba en Tecnópolis, para reservas, para que sea un edificio de reservas. Eso es una cosa habitual hoy en los museos. Por ejemplo, la colección del Louvre está en una ciudad a 2 horas de París. Tienen un complejo donde ahí están las obras, no es que están en el subsuelo de lo que uno visita en el Louvre. Y eso pasa en muchos museos. Con ese sentido, nosotros, te digo, lo de Tecnópolis al final no prosperó, fue una idea, pero no fue más allá como una idea, como tuvimos tantas. Pero nosotros seguimos un poco con esa antorcha prendida de conseguir un espacio, claro, lo más cerca del museo es mejor, pero no necesariamente que esté en el subsuelo del museo, sino que por las características de los centros estos de conservación, no sirven los edificios del museo, pues son arquitecturas más parecidas en todo caso a la NASA o al INVAP de Bariloche, ¿no? De steel frame, de construcción seca, con aire acondicionado a las 24 horas, que uno puede circular con un carrito como esos de golf. O sea, esas son las características de los edificios de reserva. Nada, bueno, no perdemos la esperanza que en algún momento se pueda hacer. ¿Eso de qué depende? ¿De inversión privada, inversión pública? Bueno, nosotros con Julio somos ya expertos, somos como un dúo con Julio Crivelli en juntar voluntades de los dos lados. Tiene una complejidad, bueno, lo dije antes, nuestro país es complicado, siempre, digamos, es complicado. Pero hemos logrado hacer cosas y seguimos y somos muy persistentes en eso. A veces puede provenir el dinero del Estado, no sé, del Ministerio de Obras Públicas, del Ministerio de Cultura, a veces de fuentes privadas. Nosotros a todos les decimos bienvenido. ¿Qué tipo de gente va hoy a los museos? Por ejemplo, al Museo de Bellas Artes. Bueno, eso es lo que yo les decía recién, viene muchísima gente, no es un público especializado, vienen muchos estudiantes, vienen escuelas, etcétera, viene la gente amante del arte habitual, pero también yo veo que vienen turistas que por ahí no es que les interesa el arte, sino que es uno de los puntos a visitar en Buenos Aires, así como será la Plaza de Mayo, es el museo. Entonces a esa gente uno tiene que armar como una artillería de intereses que es diferente a la de un experto o a un conocedor del arte. Entonces, por eso también los museos ampliaron, digamos, su oferta, entonces tienen lindas tiendas. Ahora la asociación acaba de abrir otra tienda en el museo con objetos de diseño, no necesariamente los catálogos, etcétera. Tienen lindos restaurantes, bares, tienen proyecciones audiovisuales, ciclos de cine, qué sé yo, cosas que ahora son muy importantes y antes no lo eran tanto. Antes eran... Yo me acuerdo, yo nací en La Plata, me acuerdo del Museo de Ciencias Naturales de La Plata,
que de tanto no modificar, pasó un poco como La Habana, Cuba, viste, que no recibió las deformaciones, pero por pobreza, digamos, de los años 80, etcétera, entonces quedó intacto. Ese Museo de la Plata, hoy a mí me gusta verlo, pues parece un museo de 1940, o sea, no le llegó cierta modernidad, pero nada, ese era el modelo de museo del experto, más de un Indiana Jones, digamos, de un conocedor y por ahí no tan atractivo para el público en general, ¿no? Bueno, esta pregunta la voy a abreviar y es más al curador de arte, porque me dice, visité el Museo Miró en Barcelona, me fascinaron las combinaciones de colores y formas, pero entré en una sala donde había 2 líneas verticales paralelas y otras transversas, y pregunté si estaba en reparación esa sala, y ahí alguien se acercó y me dijo, estas son 2 obras maestras. Quedé decepcionado al salir del museo, es decir, no, bueno, es una falta de comprensión del arte moderno. No sé, ¿qué reflexión tiene usted sobre este tema? No, eso es una cosa mundial, digamos, no necesariamente de ese museo o de otro. En el Bellas Artes estamos bastante al margen de eso, porque es un museo histórico en última instancia. Si bien hacemos a veces muestras de artistas actuales, no es un museo de arte contemporáneo que trata de digamos, recrearse y renovar. Pero eso es un gran tema que daría para... Tendríamos que hacer 14 escenas más y lo hacemos, pero es verdad que después del impresionismo, para hacerla corta... las producciones artísticas se alejaron del gusto popular. Yo creo que hasta el impresionismo cualquiera habría entendido, unos menos, pero y ya con la irrupción de la abstracción y después todos los movimientos, todos los ismos, como se dice, hasta el arte contemporáneo, en las artes visuales la gente en el sentido de la gran mayoría de la gente quedó afuera y no pasó en otras disciplinas artísticas. Yo soy uno de los que combate eso, pero para acercar, pues si no termina que el arte parece que es, en vez de una manifestación humana hecha por una persona como nosotros, para cualquiera, termina siendo como una especie de disciplina académica para 4 expertos que leen todos los libros y los ensayos que hay que leer. Y yo creo que eso no es el arte, pero es muy buena la pregunta. A mí me ha pasado también. Andrés, si usted tuviera que definir las 3 o 5 piezas más valiosas que tiene hoy el Museo de Bellas Artes, ¿cuáles serían? Tiene muchísimas piezas valiosas. Mira, hace unos años eran el centenario del fallecimiento de Rodin. Entonces dijimos, bueno, hagamos una muestra de Rodin con lo que hay, porque no era que íbamos a ir a traer Rodin. Pues, bueno, se festejaba desde el Museo de Rodin de París en todos los museos del mundo y entramos. Empezamos a buscar los Rodin, hay 30 Rodin en el museo, nunca vino Rodin a la Argentina, o sea, tiene unos tesoros fabulosos, por eso la insistencia de que se muestre también obras que por ahí no están en la colección permanente. Obvio que en la colección permanente están en general lo que se llama los highlights, las obras más importantes. Es difícil elegir 3, pero a mí, qué sé yo, no sé, tenemos un gran Picasso que se puede visitar. Tenemos bueno, la colección de arte precolombino, si bien no es mi campo de conocimiento, es fantástica. Y después hay cuadros icónicos que se estudian en la escuela, en la universidad, como Sin pan y sin trabajo, La vuelta del malón, El despertar de la criada, que son de los grandes artistas argentinos fundacionales. Pero para que sepan, hay obra de Rembrandt, hay una sala de Goya, hay obra de Van Gogh, de Gauguin, de Matisse, hay obra del que se les ocurra, de Diego Rivera, de Kandinsky, de Klee. Es realmente... Y después de norteamericanos también hay obra de Mark Rothko, que yo no creo que deba haber obra en Sudamérica de Rothko o de Jackson Pollock. Es increíble ese museo. Bueno, usted al comienzo de la charla señaló, lo nombra Schiaffino y la impronta, ¿no?, de Schiaffino en su gestión. Si usted tuviera que definir la suya, ¿cuál sería? Bueno, a él le tocó bastante más difícil porque no existía el museo. Yo estoy desde el 15, como vos dijiste, o sea, llevo unos años. Yo creo que el museo... Yo estoy satisfecho con la gestión que estamos haciendo.
Pero y pasa una cosa, ese museo, en algo como el Teatro Colón, que sé que el miércoles pasado estuvo el amigo Jorge Tellerman, son instituciones que han logrado tener, digamos, una importancia propia a pesar del contexto, que eso es muy difícil. O sea, son instituciones que es muy difícil cambiarles el rumbo, hay que renovarlas siempre. Nosotros estamos luchando todo el tiempo por tener mejores ascensores y las luces y el aire acondicionado, etcétera, pero son instituciones ya muy respetadas a nivel nacional e internacional. Entonces se mantienen un poco, son bastante impermeables a oportunismos que a veces podrían arruinar la gestión. Eso pasa en todos los importantes museos del mundo. En ese sentido también no es tan difícil para un director como yo, porque no está sujeto a explicarle a cada uno o a defender algo. Ya está instalado, se sabe que es un museo que aparte es orgullo de los argentinos, entonces mantiene una impronta muy profesional, digamos. No sé, no me gustaría que me definan después, que me defina Julio después. Bueno, una cosa muy importante, aprovechando que está Julio, en la historia de muchos museos, y de este también, muchas veces las asociaciones de amigos están peleadas con la ocasional dirección del museo. Eso es increíble, porque se llaman asociaciones de amigos, pero pasa muy seguido, decís, ¿cómo? Son amigos, pero parece que patean para el otro lado. Y ha pasado también en el Museo Nacional de Bellas Artes por largos periodos, y una cosa de nobleza obliga, yo desde que estoy en el 15, Julio está un poco antes, la verdad que no tuvimos ni medio problema, o sea, trabajamos, pero no es habitual, no voy a dar nombres para no ofender a directores de otros museos. ¿Pero por qué ocurría este fenómeno? Por cuestiones como de poder, de ego, no lo sé, de, okay. Bueno, nosotros, no sé qué, pero se han profesionalizado muchísimo los museos. Entonces, hoy el director de un museo no es un ser todopoderoso que hace, bueno, hoy se me ocurrió esto y lo voy a llevar a cabo. No, hay protocolos, hay líneas, lo mismo las asociaciones de amigos. O sea, hay un rol y una misión. No es que la asociación de amigos no puede decir, ahora vamos a hacer una muestra nosotros en la sala principal. No, ellos tienen que ayudar a las secciones del museo y viceversa. O sea, hoy está claro. En años anteriores, a veces incluso ahora en otras instituciones no es tan claro. Arquitecto Andrés Duprá, muchísimas gracias. No, gracias a ustedes. Bueno, muchas gracias Andrés Duprat por la excelente conferencia. Vamos a entregarle ahora al señor Duprat el libro del centenario como recuerdo de su paso por este club como orador. Bueno, invitamos ahora a Eduardo Casap, presidente de nuestro comité de compañerismo, a que nos brinde el habitual saludo de cumpleaños. Buenas tardes, amigos, invitados especiales. En el habitual saludo de cumpleaños a nuestros consocios durante el último almuerzo del mes, festejamos hoy los cumpleaños de los amigos del correspondiente mes de septiembre. Son ellos Ubaldo Aguirre, Guillermo Ferrari, Alfredo Campos, Alberto Maquieira, Pablo Pessie, Carlos Monsegur, que es el senior, Sergio Crivelli, Roland Kohler, Juan Pablo Maglier, Sol Tagardi, Hugo Magonza, Jorge Grimpel, nuestro presidente, Josué Berman, Luis Oksejevich, Mario Guaraña, Walter Desiderio, Sebastián Domínguez, que es el junior, he obviado las edades, Adalberto Barbosa, Roberto Arana, Elías Hurtado Hoyo, Carlos Noyek, Jorge Yang, Enzo Grillo, Alejandro Marolda, tenemos varios expresidentes en esta lista, Ernesto Orlando, Peter Camino Cano, que es invitado de honor,
y Pablo Plá. El almuerzo anterior estábamos en una muy agradable mesa, también acompañados con algunas señoras, y nos pusimos a hablar con Juan Llamazares, que está allá. Hola, Juan. De este libro, que realmente es un libro muy interesante y provee una linda visión de algunos personajes famosos mundiales y su relación con la comida, y se llama El elogio de la berenjena. Entonces nos pareció que sería lindo regalárselo junto con los otros libros a algún amigo, pero lamentablemente el libro, que tuvo una sola edición en el año 2000, lo tengo, sí, es la única edición, yo lo tengo de septiembre del 2000, está agotado y prácticamente es imposible de conseguir. Así que le haré alguna pequeña referencia para que por lo menos nuestros amigos puedan, y todos ustedes, tener alguna idea de cuáles son las influencias culturales a través de la historia, no solo de la comida, sino en este caso de la berenjena, notable producto que es curioso. En realidad se conoce en la historia humana desde hace unos 4 o 5 mil años y se origina, según las versiones, en el sudeste asiático, la parte que hoy sería Afganistán, Turquía. Los comerciantes árabes los llevaron al norte de África, por eso es tan conocida en Marruecos, y después otra zona fue en la Edad Media, que llegó a España, y después de la conquista llegó a América. Esta fruta, que es una fruta similar a la palta o al pepino, porque lo que consumimos tienen los ovarios o los frutos que van a regenerar la planta. Y es muy interesante porque acá Abel González, que es el autor del Elogio de la Berenjena, a él le interesa la comida relacionada con lo cultural, con la gente, como a varios de nosotros. Y él dice que eligió el título El Elogio de la Berenjena en razón de la importancia de esta solanácea tiene en la novela, en la conocida novela El amor en los tiempos del cólera de Gabriel García Márquez. Y él defiende la idea, que yo creo que estoy totalmente de acuerdo, que todo lo que se lleva a la boca alcanza para definir una civilización entera, y que lo mismo ocurre con los individuos. Imaginémonos la comida y la alimentación en los tiempos del hombre primitivo, y era una alimentación para vivir. Vean ahora que la comida está en un aspecto bastante pobre, en concursos televisivos, y después quizá una profesionalización que lleva a quizá algunos modos recientes, como la cocina molecular, que puede ser considerado un poquito excesivo. Es un alimento básico en las cocinas de la región mediterránea. No podemos dejar de mencionar la musaca griega, la berenjena a la parmesana italiana, el condimento baba ganoush, y es muy importante la cocina judía, árabe, armenia y marroquí. Antes de terminar, para no cansarlos porque queda un minuto, lo interesante de este libro es personajes muy conocidos de todo el mundo y su relación con anécdotas, la comida. Una sola mención, que ya lo estuve comentando hoy, el Julio Argentino Roca y su relación con la creación del conocido revuelto Gramajo. Seguramente los que forman parte del Club Gramajo la conocerán muy bien. Y una muy cortita, conocida por referencia del general Perón, el llamado pastel de papa justicialista, que lo interesante es que no era de Perón. Es un antiguo plato criollo que también disfrutó mucho Cornelio Saavedra, Jorge Luis Borges lo comía por una vez a la semana y Manuel Belgrano lo disfrutó luego de la batalla de Salta. Domingo Faustino Sarmiento también era un habitual comedor de la pastel de papas, igual que Mariano Moreno. Entonces, queridos amigos, como no tenemos el libro, les vamos a dar la primera estrofa de un poema que también tuvo la amabilidad de enviármelo Juan, Mis tres amores.
Baltasar de Alcázar, 1530-1606. Tres cosas no tienen precio: de amores, el corazón; la bella Inés, el jamón; y las berenjenas con queso. Queridos amigos, que tengan muy feliz cumpleaños. Bueno, con el saludo renovado siempre de cumpleaños de Eduardo Casap, damos por concluida nuestra reunión. Muchas gracias a todos por asistir.